informaciones que forman parte de la noticia. La Administración General de Aduanas de China ha levantado este mes las restricciones impuestas previamente a 9 establecimientos exportadores ecuatorianos, los cuales fueron suspendidos por presuntas detecciones de niveles de metabisulfito. Así es exactamente la determinación, por encima de los límites permitidos en envíos de camarón entre febrero y marzo de este año. Para conocer el alcance de esta decisión, hemos invitado hoy al ingeniero José Antonio Camposano. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Acuacultura. Ingeniero Camposano, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En principio, aclaremos, ¿cuál era el punto de la sanción al camarón ecuatoriano en estos 9 registros indicados y de esta composición química, entendemos, de la cual se acusaba a Ecuador, específicamente a estos 9 indicados, y que también afectaba un poco a la imagen o mucho a la imagen del camarón ecuatoriano? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Lo primero que vale aclarar es que los sulfitos en todas sus formas son utilizados ampliamente por la industria alimenticia como un preservante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la industria del vino, ustedes revisan la etiqueta y dice contiene sulfitos, ¿no? Porque el sulfito preserva la calidad de un producto, es decir, permite que el tiempo en percha se extienda un poco más, ¿no? Pero es un producto que en algunos casos muy específicos en personas puede generar alergias, reacciones alérgicas, dolores de cabeza, etcétera. Pasa, por ejemplo, en el caso del vino, ¿no? Entonces, por eso se advierte la presencia para en aquellas personas con sensibilidad a los sulfitos, pues que tengan cuidado en su manipulación y consumo. En el caso particular de la industria cárnica o en el caso muy particular de la industria camaronera, el uso del metabisulfito de sodio tiene 2 objetivos. El primero, evitar lo que se denomina la melanosis. La melanosis es un proceso natural del camarón, ¿no? Una vez que este ha sido capturado o que ha sido cosechado en una piscina, en el que el producto empieza, como es natural en un ser vivo, a perder calidad. En este caso puntual, ¿cómo se pierde calidad? Con la presencia de unas pequeñas manchas de color oscuro, especialmente en la cabeza y en la cola del camarón. Entonces, eso en algunos mercados es considerado como inaceptable y por tanto debe adicionarse este preservante con el objetivo de que el producto llegue en ese estado prístino a las perchas. Caso similar en el caso del banano. Quienes viajan y ven banano ecuatoriano y dicen, ay, pero ¿por qué el banano de exportación es amarillo, no tiene manchas? No, simplemente porque es un proceso, ¿no?, en el que se ralentiza la maduración de la fruta, porque en la exposición en la percha se busca ese banano sin manchas, pero quienes consumimos banano en Ecuador y que lo consumimos con las manchitas, sabemos pues que eso no tiene ningún tipo de injerencia en el sabor y demás, etcétera. Es un tema meramente de mercado. En el caso particular de China, el mayor producto que vendemos allá es el camarón entero, y ese producto debe ser justamente tratado con un preservante dentro de los límites permitidos por las normas para que evitemos ese proceso de pérdida de calidad. Pero particularmente en China el indicador o la exigencia es mucho superior, por ejemplo, a la que tiene Europa. Es decir, China tiene un límite máximo inferior al que permite la Unión Europea, que es nuestro segundo mercado más importante en camarón entero. Entonces, en vista de esas discrepancias, es decir, el control que implementó China con un indicador mucho más exigente y demás, llamó la atención al Ecuador diciendo, vea, ustedes hemos detectado embarques que no cumplen con esta norma y por tanto vamos a pedir que dejen de exportar y nos presenten lo que se denomina el plan de crisis, que simplemente es un nombre que tiene esa gestión normal, para determinar qué correctivos se van a tomar y que las exportaciones continúen. Lo que usted mencionó es lo más importante de todo. A partir de ese proceso se trabajó con las autoridades, se presentó la información, China la verificó y hoy las sanciones han sido levantadas. Estamos conversando, son exactamente las, si el celular me ayuda, 9:27. 9:27. Estamos conversando un tema que a Ecuador le importa muchísimo, que es el tema del camarón, y para eso estamos hablando con el ingeniero Antonio Camposano, él es presidente ejecutivo de la Cámara de Acuacultura del Ecuador. Señor Camposano, el camarón, cuando escuchamos el camarón a todos nos da orgullo, porque siempre vamos a algún país, vamos al supermercado, lo encontramos en alguna percha, dice, por ejemplo, los chilenos son orgullosísimos de vender camarón ecuatoriano y tienen un letrero inmenso. Después de China, ¿cuáles son los países donde estamos más presentes en estos momentos?
Definitivamente el mercado chino es el principal mercado. Entre el año pasado y este año son entre el 55 y 65% de la producción y exportación del Ecuador se destinan al mercado más grande del mundo, 1.400 millones de personas. Es natural que sea el mercado de mayor consumo y porque tiene una cultura de consumo histórica. El segundo mercado al día de hoy viene a ser los Estados Unidos. ¿Y cómo estamos con los Estados Unidos con el problema de Luisiana? Bueno, es complicado realmente porque Estados Unidos, a diferencia de lo que yo mencionaba hace poco, no es un consumidor de camarón entero, más bien pide del Ecuador camarón pelado, valores agregados, etcétera, etcétera. Ecuador lleva desde el 2018-2019 haciendo enormes inversiones justamente para reconfigurar la industria de tal manera que tengamos capacidad de proceso suficiente para atender al mercado. ¿Qué se produjo gracias a esas inversiones? Que Ecuador pasó de ser el cuarto proveedor a los Estados Unidos a ser el segundo proveedor, qué bueno. desplazando a Indonesia, desplazando a Tailandia, estando muy cerca del primero, que es la India, quitándole cuota de mercado a India, por supuesto, para ponernos en un segundo lugar con el 35% de las importaciones estadounidenses, frente al 18% que era nuestro sitial hace 5 o 6 años atrás. Hoy en día, la más grande empresa proveedora de camarón en los Estados Unidos es ecuatoriana. Y dentro del top 10 están 2 empresas ecuatorianas, solo que a nivel país hay muchas más empresas hindús. Lo que usted menciona respecto a Luisiana, a fines de octubre del año pasado, un grupo de camaroneros locales en Estados Unidos se captura camarón, de pescadores de camarón y procesadores de camarón en Estados Unidos impusieron una demanda para varios países productores y exportadores de camarón por supuesta competencia desleal, dividida en 2 conceptos. El primero, dumping. Rápidamente, para explicar a quienes nos escuchan, el dumping significa vender en ese mercado en los Estados Unidos a un precio inferior al que yo vendo el mismo producto en otro mercado comparativo. En algunos casos se utilizan también los costos de producción, es decir, usted vende a un costo por debajo de lo que le cuesta para hacer daño, para ganar espacio, y eso es una competencia desleal. Y lo segundo, acusando al Ecuador de ser beneficiario de alrededor de 30 subsidios por parte del gobierno ecuatoriano que le permiten competir deslealmente en ese mercado. El reino de los subsidios, porque acordémonos que Estados Unidos subsidia a todos sus agricultores y a todo el mundo para que su producto tenga competitividad. Correcto. Entonces, como nos explican los abogados, miren, la norma está ahí, es legal demandar, y ustedes tendrán que defenderse en derecho. Es lo que estamos haciendo. Desde el día 1 hemos rechazado las acusaciones porque Ecuador no hace competencias desleales, Ecuador no recibe ayudas del gobierno, ni de este ni de los anteriores, menos aún ayudas ilegales, por supuesto. Decían que el diésel se lo daban con subsidios, todo eso me leí. Correcto, sí, se mencionaba el tema del diésel, que es un asunto transversal, ¿no? que hoy ya no existe, pero que valga la aclaración, cualquier ciudadano que tiene un vehículo y va a una gasolinera hoy compra diésel a precio subsidiado, es decir, no es exclusivo para la industria. Se han cuestionado préstamos de Banecuador, CFN, o sea, no puede haber banca de desarrollo, no pueden haber contratos de inversión con beneficios para el inversionista en el Ecuador, es decir, se ha cuestionado mucho realmente la política ecuatoriana, pero también las prácticas privadas. Hoy estamos en un proceso de defensa, pero lo cierto es que es un asunto que genera incertidumbre en el mercado. Y no hay peor cosa en un mercado como el nuestro, que es muy volátil, que la incertidumbre que genera un esquema de estos que puede imponer aranceles de forma inmediata, como los que estamos pagando el día de hoy, y que nos pueden desplazar frente a la competencia que hemos ido desplazando nosotros. ¿Estamos exportando a Rusia? Estamos exportando, pero lamentablemente incluso en este momento las autoridades ecuatorianas están en Rusia hablando con su contraparte, porque Rusia hace varios años, esto no es nuevo, hace ya 5 o 6 años, tomó una actitud bastante agresiva contra el Ecuador, desactivando exportadores por razones que no logran justificar plenamente. Nosotros hemos dicho, bueno, a ver, sentémonos como pasó con China, dónde está la razón por la cual, y aducen una serie de elementos. Entonces estamos pidiendo ya que Rusia se siente con el Ecuador para definir este asunto, porque Rusia ha llegado a ser el 6º mercado más importante para el camarón ecuatoriano. Correcto. Entonces vale la pena, cualquier mercado es importante, pero especialmente si está dentro de los 6 primeros, por los volúmenes que salen de las fincas ecuatorianas, es importante garantizar el acceso para que este camarón siga ubicándose en los diferentes destinos y traer divisas por la vía de la exportación. Ingeniero, la inseguridad es algo que tenemos que preguntar en este sentido. ¿Cómo está afectando los niveles de inseguridad al camarón ecuatoriano? Es un asunto permanente. Nosotros hace poco revisamos la primera revista que emitía la Cámara de Acuicultura hace 30 años atrás, y ya trabajamos con una comisión de seguridad, porque siempre la inseguridad ha sido un problema persistente en el sector, problema que se agravó en el gobierno pasado. Llegamos a tener los peores indicadores de inseguridad de la historia del sector camaronero, robos cada 14 horas,
tuvimos gente que falleció lamentablemente, pérdidas cuantiosas y casi 80 millones de dólares anuales de inversión del sector en tecnología, guardias privados, en vehículos, en embarcaciones, cámaras infrarrojas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la situación se mantiene ahora? Hoy la situación ha mejorado. Es sin duda la decisión del presidente de la República de hacerle frente a la delincuencia, que fue algo que nosotros pedíamos a la administración pasada y que nunca se dio la orden en específico, que sí la dio el presidente Noboa. Nos ha permitido ver cómo ciertos indicadores de inseguridad, ciertas zonas que eran muy peligrosas, los índices de delincuencia han bajado, de presencia de la delincuencia. Sin embargo, esto no ha terminado. Sin embargo, por ejemplo, en el Golfo de Guayaquil sigue faltando recursos para que la Marina pueda hacer un trabajo eficiente de atender las alertas que nosotros presentamos de manera oportuna cuando tenemos un robo, y ese ha sido el pedido desde el día 1 al ministro de Defensa, que ahora que tenemos un IVA al 15%, ahora que se creó la autorretención incluso para actores del sector exportador, ahora que hay aportes y demás, etcétera, etcétera, ya no hace sentido que todavía se nos siga diciendo que no hay recursos para dotar a la Marina, por ejemplo, en una zona tan grande como el Golfo de Guayaquil, para que tenga el número de embarcaciones mínimo que se requiere para que sus intervenciones lleguen a tiempo. Es que no es lo mismo que usted llame y lleguen 3 horas después, a que usted llame y diga que lo están robando y lleguen 15 minutos como debería ser el llamado de emergencia. Entonces, ¿ha mejorado? Sí. ¿Hay mucho por hacer? Sí. Pero preocupa que no vemos señales hacia dotar de herramientas a la fuerza pública para que cumpla con su tarea. El camarón ecuatoriano representa el 33% de las exportaciones no petroleras en Ecuador hacia Estados Unidos y se venden cerca de 1.200 millones de dólares a ese mercado. Por eso estamos hablando en esta mesa, hemos hablado durante estos minutos de la situación del camarón ecuatoriano. En Ecuador trabajan 4.600 pequeños y medianos productores que crían el crustáceo en piscinas instaladas en una cantidad impresionante de hectáreas a lo largo de 5 provincias de la costa, según los informes entregados. Por eso se generan casi 300.000 empleos directos e indirectos. Con base en esta última precisión, queremos agradecer la participación del ingeniero Camposano aquí. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Acuacultura del país. Gracias, ingeniero Camposano, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Oye, usted no es músico ni chef como su concuñado, ¿no? No, músico frustrado. ¿Y chef como él? No, yo me paro al lado de él a verlo cómo cocina. Nada. Y disfruta de lo que hace. Por supuesto, porque si me paro al lado tengo que... Del gran chef Buma que nos está escuchando, Antonio Hanna. Un abrazo. Saludo para mi compadre. Seguimos en Así Amaneció, 9:34.